Quisiera formular algunas preguntas a la oposición. ¿Qué fue primero, la Biblia o acaso fue Dios? Dios fue primero, claro. De acuerdo, primero fueron las palabras y la obra de Dios y luego el registro de la Biblia. ¿Existía la Biblia en tiempos de Noé y Abraham? Por supuesto que no. ¿Entonces los discípulos del Señor Jesús lo siguieron basándose en la Biblia? ¡Claro que... ¡No! De acuerdo, la respuesta es clara. Siguieron a Dios porque escucharon su voz. No creían en Dios solo por la Biblia. In your company, no more fearing the storm. When night covers me, I'm not alone anymore. With you by my side, danger or trouble I can face. Nos han traído ante Dios, leemos y disfrutamos sus palabras. El Espíritu Santo ilumina, entendemos la verdad de las palabras de Dios. Hemos descartado los rituales religiosos, ya no tenemos ataduras. Libres de reglas, más felices que nunca, vivimos en la luz de Dios. Siguiendo las huellas de Dios, somos liberados y vivimos en paz. Dios revela todos los misterios, nos provee de la verdad y nos da la vida. Quiero darles testimonio a mis padres, pero mi padre, el pastor, no me escucha. Sin embargo, hoy tengo un plan para hablarles lleno de compasión y de paciencia. Mi madre me llama, será un momento. Mamá, hola, ya casi estoy en casa. Mi hija tiene la cara regordeta, como su padre. Lao Chi, ¿por qué estás mirando eso otra vez? Ya debe de estar a punto de llegar. Tenía mucho polvo y lo estaba limpiando. No finjas. ¿Eh? ¿Y ese guiso de pato que tanto le gusta? Ya lo tengo preparado. ¿Qué vamos a hacer con ella? Me escucha en todo, pero respecto a su creencia en Dios no me escucha en absoluto. No te enfades con ella cuando venga. Aconséjale y ya está. ¿Me oyes? Sí, lo sé. Papá, mamá, he vuelto. Oh, aquí está. Salúdala. Dame eso a mí. ¿Por qué Mamá. no te sientas? Papá, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. Papá, me gustaría hablarte de algo. Ximin, ¿por qué no me traes un vaso de agua? De acuerdo. Adelante. Intentaré aconsejarla en un momento. Tenemos que hablar con una sola voz. Que tengas suerte. Sí, vale. Papá, aquí está tu agua. Ximin, tu madre tiene algo que decirte. Venga. Sin-Ming, deja que te diga algo. Tienes que escuchar a tu padre respecto a tu creencia en Dios. Dices que has aceptado a Dios Todopoderoso y has leído la palabra manifestada en carne. ¿No es eso desviarse de la Biblia? Mamá, Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. La palabra manifestada en carne son las declaraciones de Dios. Dios Todopoderoso ha revelado el misterio del plan de gestión de Dios de 6000 años. Él le ha dicho al hombre que es la verdadera fe en Dios, que es la salvación y todo respecto a los fines y destinos de cada persona. ¿En serio? Aún debes escuchar lo que tu padre tiene que decirte. Tu padre es pastor, después de todo. Precisamente porque papá es pastor, tiene la responsabilidad de guiar a los hermanos y hermanas a recibir la venida del Señor. Tiene Veréis, Dios Todopoderoso expresa la verdad y hace su obra de juicio comenzando por la casa de Dios. Este es el cumplimiento de la profecía bíblica. Papá, debes adoptar un acercamiento consciente a la venida del Señor. Ximin, ¿no entiendes de dónde vengo? Si esto fuera realmente el regreso del Señor, yo sería el primero en aceptarlo. Es cierto. Pero las palabras de Dios Todopoderoso van más allá de la Biblia. ¿Recuerdas las palabras que solía decirte? Nuestra creencia en el Señor no debe ya desviarse sabes. de la Biblia.
Y las palabras del Señor están todas en la Biblia. Creer en Dios es creer en la Biblia. ¿Se las sabe al dedillo? Siempre lo mismo. Sin-Min, tu padre y yo hemos creído en Dios la mayor parte de nuestra vida. Nunca hemos visto a un creyente en Dios desviarse de la Biblia. Eso es muy cierto. Acudiste voluntariamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿No estás siendo un poco descuidada? Mamá. Tu madre tiene razón. ¿Eh? Es más, puede que yo sea pastor, pero también soy tu padre. Otras personas pueden hacer lo que quieran, pero yo soy responsable de tu vida. Tu padre solo desea lo mejor para ti. Mamá, ya lo sé, pero debemos basar nuestra fe en las palabras de Dios y en la verdad. El Señor Jesús dijo, pedid y se os dará. Min, es por tu bien. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así que si no buscas y no llamas a la puerta, ¿cómo puedes recibir la venida del Señor? Recibir la venida del Señor es muy importante. Debemos de verdad buscar e investigar. Una voz. Bueno, Shin-Min, si te aferras a la Biblia, no puedes equivocarte nunca. La Biblia es el canon de la fe cristiana. La Biblia tiene autoridad absoluta. Nadie puede creer en Dios sin basar su creencia en la Biblia. Así es. La Biblia representa al Señor. Y creer en el Señor es creer en la Biblia. ¿Cómo puede uno creer en el Señor desviándose de la Biblia? Tu padre tiene razón. Eso no es creer de verdad. Papá, tu punto de vista es insostenible. Ahora sugiero que hagamos un debate sobre esta opinión tuya. ¿Un debate? ¿Qué? He sido creyente durante décadas y leo la Biblia al menos 4 veces al año. ¿Crees que no venceré a una advenediza como tú en un debate? Vamos entonces, hagamos un debate. Ahora o nunca. Mira. ¿Está bien? Venga. Yo seré el árbitro. Prometo estar del lado de la verdad. ¿Quién será la proposición y quién la oposición? Bueno, sea quien sea, no le tengo miedo. Entonces tú eres la oposición. ¿Qué? Mira a la niña. Digas lo que digas, ganaré yo. Que comience el debate sobre la verdad entre el padre pastor y su hija. En primer lugar, que la oposición manifieste su opinión. Nosotros... La oposición se pone en pie para declarar. De acuerdo. La Biblia es la base de nuestra creencia en el Señor. Todos los que creen en el Señor lo hacen según la Biblia. Creer en el Señor es creer en la Biblia. Y creer en la Biblia es creer en el Señor. Por tanto, la Biblia representa al Señor. Pregunto a la oposición, ¿concuerda con la verdad de equiparar la Biblia con el Señor? ¿Es esa la voluntad del Señor? Claro que lo es. Entonces pregunto, ¿qué dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 39 y 40? ¿Laochi? Escucha. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gracias, no ha sido nada. El Señor fue muy claro. Para que los creyentes obtengamos la verdad y la vida, debemos acudir a Dios. El Señor Jesús también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Dios puede expresar la verdad. Solo Dios puede concedernos la vida eterna. La Biblia no. Es cierto. Dios Todopoderoso dice, la Biblia no es nada más que un registro histórico de la obra de Dios y un testimonio de las 2 etapas anteriores de la misma.
Por lo tanto, la Biblia es solo el testimonio de Dios. Es solo un libro que registra su obra anterior. Y Dios es el Señor de la creación. Él es quien es todopoderoso y sabio. ¿Cómo puede colocarse la Biblia al mismo nivel que Dios? Dios lo creó todo y reina sobre todo. ¿Puede hacer eso la Biblia? No. Dios puede guiar a la humanidad y salvarla y reina sobre nuestro destino. ¿Puede la Biblia hacer eso? Claro que no. Por tanto, la Biblia no puede representar a Dios. Esa es mi chica. Todo lo que dice es razonable. Oye, una voz. Aunque la Biblia no puede representar al Señor, sin embargo, la Biblia es el testimonio del Señor. La Biblia registra las enseñanzas del Señor y su obra. Durante 2000 años, ¿quién no ha basado en la Biblia su creencia en Dios? Por lo tanto, la creencia en Dios debe aferrarse a la Biblia. Desviarse de la Biblia significa que no es una creencia real. Quisiera formular algunas preguntas a la oposición. ¿Qué fue primero, la Biblia o acaso fue Dios? Dios fue primero, claro. De acuerdo, primero fueron las palabras y la obra de Dios y luego el registro de la Biblia. ¿Existía la Biblia en tiempos de Noé y Abraham? Por supuesto que no. ¿Entonces los discípulos del Señor Jesús lo siguieron basándose en la Biblia? ¡Claro que... No. De acuerdo, la respuesta es clara. Siguieron a Dios porque escucharon su voz. No creían en Dios solo por la Biblia. Lao Chi. Sin Ming tiene razón. Lo que dices... Árbitro. Que continúe la proposición, por favor. Antes de que Dios hiciera su nueva obra, la gente basaba su creencia en Dios en la Biblia con acierto. Durante la era de la ley, basaron su creencia en Dios en el Antiguo Testamento y también estaba bien. Pero cuando el Señor Jesús vino e hizo su nueva obra, si la gente aún se aferraba al Antiguo Testamento y no seguía los pasos del Cordero, entonces ya no creían en Dios, sino que le desafiaban. De igual modo, el Señor ha vuelto en los últimos días. Y si la gente aún se aferra a las letras de la Biblia y no aceptan las palabras y la obra de Dios de los últimos días, son iguales que los fariseos. Quieren a la Biblia, no a Dios. Y al final Dios los condenará. ¡Oh, no! ¿No fue ese el mismo error que cometieron los fariseos? Esta lección se paga con sangre. Así que, en resumen, lo que postula la oposición de que la creencia debe estar basada en la Biblia y al desviarse de la Biblia no es una creencia real, es insostenible. Ya he cerrado mi argumentación. Gracias. La oposición quiere agua. Que la proposición le sirva un poco, por favor. Vaya, ha roto nuestra única voz en pedazos, ¿no? Pero Xin Min tiene razón. No importa, con razón o sin ella dijimos que te pondrías de mi lado. Déjame hablar primero la próxima vez. Vale, de acuerdo. Papá, aquí está tu agua. La oposición puede hacer su declaración. El mundo ha cambiado y la salvación del Señor se ha extendido por todas partes. Todas las palabras y obras de Dios están en la Biblia. No puede haber palabras ni obras de Dios fuera de la Biblia. Protesto. Protesta denegada. Protesta aceptada. Puede continuar. Pero... La oposición se basa en conceptos e imaginaciones y esto no concuerda con los hechos. Como vemos en Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Oye, Lao Chi, el Señor Jesús obró durante 3 años y medio y no todas sus palabras y obras están registradas en la Biblia. Así Bueno, es. Y algunos de los escritos de los profetas en la era de la ley tampoco están registrados en la Biblia. Ese es un hecho conocido. Por tanto, la visión de que todas las palabras y obras de Dios están en la Biblia simplemente no concuerda con los hechos. La oposición tiene 30 segundos para responder. Por favor, empiece su declaración en 5 segundos. 5, 4, 3, 2... Así que no todas las palabras y obras anteriores de Dios están registradas en la Biblia. Eso es normal. Pero la verdad en la Biblia es totalmente perfecta.
Está bien que creamos en Dios según la verdad de la Biblia. Dios no puede tener nuevas palabras u obras que vayan más allá de la Biblia. Pero estás olvidando que el Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y en Apocalipsis 2:17... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierto. ¿Qué nos muestran estos versículos? Nos muestran que el Señor viene a hablar y también hará su obra de juicio. Estas palabras y obras simplemente no están registradas en la Biblia. ¿Significa eso que no son la palabra y la obra de Dios? Dios es siempre nuevo y su obra solo se forja hacia adelante. Si limitamos las palabras y obras de Dios a la Santa Biblia, eso es juzgar y delimitar a Dios. Es más, niega la obra del regreso del Señor. Ahora que dices eso, he pensado que las palabras y la obra del Señor Jesús no están registradas en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no habló y obró el Señor Jesús más allá de la Biblia? Por supuesto. Por tanto, pensar que Dios no puede tener nuevas palabras u obras que vayan más allá de la Biblia es una falacia. Simplemente no se sostiene. Lao Chi. Xingmin aceptó hace poco al relámpago oriental. Y lo que dice es muy inteligente y concuerda con la verdad. Creo que es posible que este camino haya surgido del Espíritu Santo. Si es así, ¿no deberíamos buscar este camino? Una voz. No quiero criticar. Xinmin, tráeme un vaso de agua. ¿Todavía te queda un poco? Ve. Bien, ya voy, ya voy. Oye, ven aquí. ¿De qué lado estás exactamente? Bueno, estoy del lado del Señor, por supuesto. ¿No acordamos que estarías de mi lado? Estoy del lado del que tenga la verdad y la obra del Espíritu Santo. Desviarse de la Biblia significa abandonar al Señor. Es totalmente correcto aferrarse a la Biblia. Esto no funcionará si no estás de mi lado. No, no haré tal cosa. Tu creencia en Dios es como estar ciego con los ojos abiertos. Es inútil creer así. Tu interpretación de la Biblia es obsoleta. No tiene el esclarecimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué iba a estar de tu lado? Pero... ¿Qué estáis haciendo? Tu padre quiere que hablemos con una sola voz. Bueno, la voz se ha derrumbado. Tu madre ha acabado por ponerse de tu lado. Pero en cualquier caso, no abandonaré la Biblia y no abandonaré al Señor. Vamos, Chisou, Chisou. Tu padre fue muy inteligente al ponerte ese nombre. Significa aferrarse. Y desde luego haces honor a él. Creo que es un gran nombre. Mi padre quería que me aferrara a la Biblia y al camino del Señor. Papá, tratas a la Biblia como si fuera el Señor. En realidad eso es abandonar a Dios. No creo que seas un siervo del Señor, sino un esclavo de la Biblia. Esta niña... ¿Qué hiciste? Sí, díselo tú. Después de creer en el Señor durante décadas, ahora hemos pasado a creer en la Biblia. ¿No es eso renunciar al Señor? Eso no es solo abandonar al Señor. Tratar a la Biblia como si fuera Dios es más bien una blasfemia contra Dios. Los fariseos se aferraron a la Biblia y usaron la Biblia para condenar la venida del Señor. Como consecuencia, crucificaron al Señor y fueron maldecidos por ello. No debemos seguir los pasos de los fariseos. ¡Vaya chiste! Los fariseos a lo que se aferraban era al Antiguo Testamento. Y fue por eso que crucificaron al Señor. Yo leo tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede eso desafiar o abandonar al Señor? Xingmin habla muy claro. ¿Por qué no eres capaz de entenderla? Los fariseos se aferraron al Antiguo Testamento y desafiaron al Señor. Y tú te aferras al Nuevo y al Antiguo Testamento y desafías al Señor. ¿Por qué no puedes llegar a entenderlo?
Soy un pastor. Estudio la Biblia y la predico. Me he aferrado a la Biblia durante décadas. ¿Cómo puede eso estar mal? Papá, creemos en Dios, no en la Biblia. Papá, déjame leerte las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: ninguna teoría o hecho puede reemplazar la obra o las palabras actuales de Dios. Y no hay nada que pueda reemplazar la posición de Dios. Si las personas no son capaces de deshacerse de la red de la Biblia, nunca podrán presentarse ante Dios. Si quieren presentarse ante Dios, primero deben limpiar sus corazones de cualquier cosa que pueda reemplazarlo a Él. De esta manera, Dios estará satisfecho. Mamá, ¿por qué no lees el siguiente pasaje? Vale. A los que solo se preocupan por las palabras de la Biblia, que no les interesa la verdad o no buscan mis pisadas, están contra mí. Porque me limitan de acuerdo a la Biblia y me restringen dentro de la Biblia. Y por eso son blasfemos en extremo hacia mí. ¿Cómo podrían esas personas venir delante de mí? Lao Chi, estas palabras son tan ciertas. Si la Biblia ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, ya no somos creyentes en Dios. ¿Cómo podemos presentarnos ante Él? Así es, papá. Cada palabra de Dios Todopoderoso me conmueve el corazón. Son realmente la verdad y hablan de la realidad. Es solo que... ¿cómo podría seguir siendo pastor si me desviara de la Biblia? ¿Quién me vería como pastor si no predicara la Biblia? Imposible. Mi creencia en el Señor es la creencia en la Biblia. La Biblia es mi Señor. ¡Papá! Lao Chi. Dios Todopoderoso dice: el hombre busca la compatibilidad con las palabras, con la Biblia. Pero ni una sola persona viene delante de mí para buscar el camino de la compatibilidad con la verdad. Entonces, ¿qué pueden obtener tales personas de mí? Like a boat adrift on the sea, you chose me, and to a haven you led me. Now in your family, won by your love, I'm all at peace. You bless me, give your words of judgment.
Still how I fail to cherish your grace, often rebelling, somehow hurting your heart. Yet you don't treat me by my sins, but work for my salvation. When I'm distant, you call me back from danger. When I rebel, you hide your face, darkness wrapping me. When I come back to you, you show mercy, smile to embrace. When Satan scourges me, you heal my wounds, warm my heart. When the devil hurts me, you're with me through the trial. Dawn will soon appear, and skies will shine blue as before when you're there with me. Dawn will soon appear, and skies will shine blue as before when you're there with me. You are my life, you are my Lord, daily companion, shadow close by my side, teaching me how to be human and giving me truth and life. With you my life bursts forth in splendor. Without my own choice, obey your rule, be a true creation, return to your side. Living in your presence, I talk with you and hear your voice. No more your weight in the lonely distance. In your company, no more fearing the storm. When night covers me, I'm not alone anymore. With you by my side, danger or trouble I can face. In your company, journeys won't be too hard. Bumpy roads, passing through troubles, they give way to a beautiful spring. Dawn will soon appear, and skies will shine blue as before when you're there with me. In your company, no more fearing the storm. When night covers me, I'm not alone anymore. With you by my side, danger or trouble I can face. In your company, journeys won't be too hard. Bumpy roads, passing through troubles, they give way to a beautiful spring.